muchas retroalimentaciones, y esas retroalimentaciones, hay elementos nuevos que surgen de las conexiones, cosas que no existen en ningún elemento, en ninguna relación, sino que surgen de la relación conjunta y son elementos nuevos. Esto se ha trabajado mucho y la sociedad tiene muchas emergencias y la antropología tiene muchas emergencias. Cuando se ve la antropología social, la simbólica, de clase social, todos cambian muchas cosas que tenemos que aprender. Entre Carlita y yo trabajamos todos estos autores, estos 12 autores, a Marx, el fetichismo de la mercancía, a Veblen, el honor, a Bourdieu, la distinción, a Lipovetsky, la apariencia y la seducción, todo esto para ver el consumo. Y ahí vemos que el consumo es un sistema complejo. Pues hemos visto, trabajamos los dos, todos estos autores, a Bauman, deseos, anhelos, seducción, metarrelatos sobre el consumo, a Miller, agasajo, hedonismo, a Paduray, conocimientos sobre el objeto, técnicos, mitológicos, valorativos. A Paduray tiene también cosas muy interesantes sobre la India, una antropología muy interesante, muy que recordar. A Bourdieu, objeto, signo, portador de jerarquía de poder. O sea, portamos objetos que son jerarquías de poder. Nosotros aquí no, pero allá afuera sí. Que son jerarquías de poder. Hay una sintaxis y retórica de objetos, es decir, la forma en que conjugamos e integramos los objetos no es como forma. En casa los arreglamos de determinada forma, la mesa la arreglamos de determinada manera, implica una relación entre los objetos, es decir, una sintaxis, una gramática entre los objetos. Y con Bourdieu tenemos el hábitus. El hábitus es muy, muy, muy importante. Mucho de lo consumimos simplemente por hábitos. El hábito se ha estudiado hoy día mucho más estas cosas y se ha estudiado desde el punto de vista de la psicología y de la neurociencia. Es muy importante, lo voy a referir. Bourdieu lo trabaja en términos de antropología, que es muy bueno. Y nada de lo que dice Bourdieu es falso, pero simplemente se tiene conocimientos superiores a lo que dice Bourdieu. Por ejemplo, Kahneman es un psicólogo muy importante. Dice que los seres humanos tenemos dos tipos de pensamiento, el pensamiento rápido y el pensamiento lento. Los dos pensamientos están en conexión en forma compleja. El pensamiento lento es una reflexión que vamos aprendiendo, donde dan ideas, creencias de distintas formas, religiosas, no religiosas, sociales, de discriminación racial, de lo que ustedes quieran, también científicas, ordenadas, lógicas, distintos tipos de mágicas que son muy importantes, y van alimentando. Y nosotros tomamos decisiones, pero un porcentaje muy alto de las decisiones que tomamos normalmente, más del 60-70%, las tomamos sin darnos cuenta. Son decisiones de pensamiento, de hábitos, como dice Bourdieu, que Kahneman le llama pensamiento 1 o pensamiento rápido. Es decir, se toman, ¡pum!, ya están en la cabeza y se toman mecánicamente, como en la computadora. Aprieta un dedo, un botón y hace las cosas mecánicamente. Muchísimo del consumo que tenemos es un hábito. Y es un hábito que se hace mecánicamente sin pensar. El pensamiento 1 está en relación al pensamiento 2, que es el pensamiento lento, y se van retroalimentando. Mientras el pensamiento 1 y el hábito funcionan, ahí sigo adelante. Cuando el hábito ya deja de funcionar o hay problemas, entonces llamo al pensamiento 2 y reflexiono, y se retroalimenta el pensamiento 1 y se vuelve a rectificar y recomendar el hábito. Todo esto está muy estudiado. Acabo de terminar un curso en la UAM de neuroeconomía, donde vemos todos los aspectos neurológicos que nos enseña la neurociencia de cómo funciona el cerebro con estos dos pensamientos. O sea, son cosas muy estudiadas, muy trabajadas. Pero aquí lo digo porque el consumo tiene mucho de hábito. Lo hacemos por hábito, punto. Llegamos a la cafetería y ¿qué pedimos? Sin pensar ya pedimos un café con leche. ¿Por qué? Porque es lo que pedimos todo el tiempo. O un café americano, o lo que sea, o un té o lo que quieran. Pedimos lo mismo de siempre ya, y lo hacemos sin reflexionar. ¡Pum! Reflexionamos ya que lo tenemos en la mano. Nos damos cuenta ya que consumimos. Y son hábitos que se van generando. Nelly Douglas es una antropóloga que espero que ustedes conozcan, magnífica, genial.
y trabaja los sistemas de clasificación de objetos, consumo como formas de poder. Mary Douglas dice con toda razón que toda sociedad, una parte vital de su cultura es un sistema de clasificaciones. No hay sociedad sin clasificación de objetos y personas, rangos, categorías, objetos bien, objetos deseables, objetos indeseables. Entonces nacemos en una cultura en donde ya hay objetos, categorías, clasificaciones, que las hacemos propias y que las hacemos nuestras. No es simplemente nuestro deseo. Los deseos también son clasificaciones de objetos y culturas. Y Godelier, que tuve el honor de hacer la tesis con él, fue mi director de tesis, Maurice Godelier, habla del imaginario social que da contenido y sentido a los símbolos. Es decir, esta agua tiene un contenido y un sentido. Esta fotografía que me están tomando ahí tiene un contenido y un sentido. Ustedes me están viendo, me ven y dan un sentido. Y ese sentido se procesa a través de lo que Godelier llama el imaginario social. Todo esto se conjuga en forma compleja, por eso no es un elemento, variedad de elementos, para dar al sistema de consumo que es este nivel. Esto, como dice ahí, lo hicimos la doctora Carla Camacho y yo. Unos más, otros más, cada quien puso sus cosas. Y tiene una cosa. El consumo integra todos los pensamientos de los anteriores en sistemas complejos adaptativos. Porque el consumo es adaptativo. Tengo sed, abro, tomo, satisfacción mi sed, ya no necesito más. Es adaptativo. El consumo es una seducción, es una necesidad. Ya lo vimos. Pero hay necesidades biológicas, hay necesidades sociales, hay necesidades espirituales. Cuando estoy hablando de espirituales pueden ser necesidades religiosas, o pueden ser necesidades espirituales del espíritu humano, de la mentalidad humana. El amor, el cariño, el reconocimiento, la distinción, son necesidades que se tienen que satisfacer, no solamente las biológicas. Pero incluso las biológicas, la forma de satisfacer las necesidades biológicas dependen de una condición contextual, social y cultural en donde se está dando. Es la forma de comer, qué comer. Si somos mexicanos comemos algo, si somos chinos comemos muy distinto, si somos europeos comemos muy distinto, si somos ingleses comemos muy distinto y no nos gustan las mismas cosas. Nacimos en una sociedad y nos gusta determinado tipo de comida y determinado tipo de bebida y determinado tipo de cosas que nos son inclusive necesarias. El mexicano, yo he estado mucho tiempo en Francia y los mexicanos siempre llegan con sus latas de chile. Y si no tienen chile tienen problemas. Se sienten mal. O llegamos, porque yo llegué así también. Y entonces tenemos necesidades, pero las necesidades biológicas dependen de la cultura. No son necesidades de energía biológica que tenemos que satisfacer. La forma de satisfacer es muy distinta. La forma de vestir, qué nos vestimos, en cuándo nos vestimos, en qué nos vestimos, es muy distinta. Inclusive el amor. ¿Qué es el amor? En las viejas sociedades el amor era una cosa, en las nuevas sociedades es otra cosa. El mismo sexo, la realización del gusto, el placer del sexo, se especifica y se establece en términos de una cultura. No solamente es un acto biológico, es un acto que tiene un elemento cultural muy importante. Lo digo porque el sexo no está ligado a sí mismo y aislado de toda una relación social y cultural donde se vive. Entonces tenemos necesidades. Tenemos otra a buscar, la seducción. Eso lo trajo mucho Carla en su trabajo, en su tesis doctoral. La seducción. Yo quiero consumir algo para seducir a alguien. Me visto en esta forma porque busco seducir a alguien. Busco seducir a alguien a través de un regalo, es un consumo. Compro y voy a darle un regalo. Y un regalo que implica seducción. Lo invito a tomar un café, es una forma de seducción. La seducción no quiere decir malo, es una forma de amistad. Te invito a un café, es una seducción de un amigo o de una amiga que no tiene otra cosa más que la amistad. La amistad es una necesidad. El hombre no vive solo. La amistad es una necesidad vital, espiritual. La apariencia. La apariencia que tenemos es muy importante, ya lo vimos. La apariencia es un lenguaje y el lenguaje se comunica.
Pero el consumo también es una relación de poder. ¿Qué coche tengo? ¿Qué reloj tengo? ¿Verdad? ¿Qué tipo de traje utilizo? ¿Qué tipo de corbata tengo? Es una forma de presentar poder. Durante mucho tiempo, durante siglos, no son mucho tiempo, son siglos, milenios casi, la vieja nobleza se vestía en forma muy especial. Tenía pelucas, tenía una serie de cosas. Y aquel que se vestía como noble sin ser noble, había castigos. Había castigos fuertes porque no tenía derecho a vestirse así. Solamente el que era una distinción y un derecho. El burgués podía tener mucho dinero, podía tener más dinero que el noble, mucho más, pero no tenía derecho a vestirse de la misma manera. Tenía que usar objetos de distinción diferentes, objetos de distinción de nobleza, digo de poder de dinero, no poder de sangre, poder de nobleza. Durante mucho tiempo, y el plebeyo pues se vestía como plebeyo, y aquel plebeyo que quería pasarse como noble, que se quería vestir como noble, así le iba. Hoy día también lo sabemos, y aunque hoy día el consumo se ha mitigado mucho, las relaciones de poder y riqueza, y los ricos muchas veces visten con cierta flexibilidad, pues es distinto. Vayan ustedes a la Ibero y van a ver que sus compañeros, los muchachos del Ibero, se visten con pantalón de mezclilla, pero no es la misma mezclilla. ¿Te acuerdas cuando estábamos viendo en la Ibero? Un día estábamos justamente platicando, fuimos a un congreso de la Ibero, y íbamos varias gentes, Carlas y yo estábamos en el café, y les dije, ¿ya se fijaron que la mezclilla que se utiliza aquí no es la misma que la que se utiliza en la UAM? No es la misma que la que se utiliza en otros lugares. Las camisas son de una forma, los collarcitos tienen su distinción, tienen su diferencia muy claramente visible. No es la misma mezclilla ni la misma andada, ¿verdad? Se parecen, pero no es lo mismo. No, es la distinción, que es el honor y distinción que también está del otro lado, que también hemos visto. El hombre necesita descanso, necesita diversión. La diversión siempre ha tenido un contenido importante en la vida social, en la vida personal. Pero en el mundo actual la diversión juega un papel mucho más fuerte que en las épocas anteriores. Pero mucho más fuerte. Y la diversión no se viste igual cuando van a una fiesta que cuando vienen a la escuela. No se visten igual, ni consumen lo mismo. Hay una serie de consumos que están ligados estrictamente a pasarla bien, a divertirse. No solamente a la seducción. Hay, como lo dice Marx, un valor de uso en los bienes y servicios que los neoclásicos le llaman utilidad. No me voy a meter en eso. Pero no solamente es valor de uso o utilidad, es mucho más complejo que eso, como lo acabamos de ver. Y todo esto nos lleva a un centro. El centro está pulsiones y deseos, o sea, la seducción, las necesidades, el honor, la distinción. No hay diversión sin seducción. Cuando van a una fiesta, seducen por amor, por cariño, por noviazgo, por lo que ustedes quieran, o simplemente por placer de estar con un amigo o con una amiga, pero hay un proceso de seducción y de pasarla bien. Y hay regalos, te invito a una copa, es válido, y es un tipo de seducción. O sea, la seducción está ligada a la diversión, está ligada al valor de uso, está ligada a la riqueza. Yo trato de seducir a alguien simplemente porque lleva en un coche muy elegante, ya tengo seducción. Y las mujeres se van a decir, con ese ya viste qué coche trae. Tu risa es muy significativa. Ya viste qué coche trae. O ya viste qué cochecito trae. Y ya andas con eso, no, hombre. ¿Cómo lo ves? Y también eso implica honor y distinción. En la fiesta hay siempre ese tipo de distinciones que queremos establecer. Las formas no solamente las formas de vestir, las formas de consumir, las formas de bailar, las formas de festejar, son ligados a honor y distinción. Mucho de lo que hacemos los seres humanos, como no somos solos, vivimos en sociedad, buscamos el reconocimiento del otro, el reconocimiento por amistad, por cariño, por lo que ustedes quieran, simplemente por distinción. Es un elemento muy importante
no solamente para el consumo, sino para la vida social. Las necesidades se hacen en función de diversión, honor, todos se van integrando unos con otros. El honor, la riqueza y el poder influyen en todas las demás. No cada una no se define por sí misma, sino se definen a través de la relación compleja. Y entre todas producen emoción, placer, gusto. La emoción no está en las necesidades, pero es un resultado, es lo que les dije, una emergencia, una relación que surge de las relaciones, de los elementos y de las relaciones que se ponen en contacto unos con otros. Y naturalmente las pulsiones y deseos, como lo diría Freud, y naturalmente el fetichismo. Las mercancías cobran vida, dice Marx, comienzan a caminar en sus propios pies y cobran vida. Y nos hacemos mercancías de nuestras propias mercancías. Tenemos dos formas de fetichismo. Una porque la mercancía cobra vida por sí misma, o los servicios cobran vida por sí misma. Ya no vamos a la fiesta a divertirnos. La fiesta nos obliga a ir, a estar ahí, si no, no somos. ¿Verdad? Ya no vamos a tal reunión a trabajar. Tenemos que estar en tal reunión para no desaparecer. Es la fiesta la que nos hace, no nosotros lo que hacemos la fiesta. Es el fetichismo. Ser mercancías de tus propias mercancías, objetos de tus propios objetos, servicio de tus propios servicios. Eso lo dice Marx con toda claridad. Y eso no está escrito. Está escrito en la relación social. Es una emergencia. Pero todo esto está ligado a una cultura muy amplia, en donde hay sistemas de clasificaciones, como ya lo vimos, con Mary Douglas. Los objetos se clasifican, las personas se clasifican, y las personas se clasifican en términos fetichistas. Es decir, no clasificamos a la persona tal cual es, clasificamos a la persona por su fetiche, por los objetos que usa, por los títulos que tiene, ¿verdad? No es importante el conocimiento, sino el título que te van a dar, o el título con que te presentas. Es el puro fetichismo. Y son sistemas de clasificaciones. El lugar que ocupas en la sociedad, eres amigo del político fulano, o no eres amigo del político fulano. Son sistemas de clasificaciones fetichistas que conducen al caso. Hay relaciones sociales y hábitos. Todo esto no está ligado, no hay consumo personal individual. No hay consumo aislado. El consumo se hace siempre dentro de un rango, de una estructura social compleja y que implica relaciones sociales. Y la forma de consumir son hábitos, ya les dije. Y muchas veces, mucha gente somos muy flojos los seres humanos. Consumimos por hábitos y queremos tomar decisiones sin pensar. Y cuando nos obligan a pensar, qué flojera. No, eso es muy común, tristemente, pero así es. Se piensa que la decisión es racional. También hay racionalidad a veces en las decisiones, pero no necesariamente en las decisiones racionales. Hay representaciones sociales. ¿Qué es una representación social? Yo los veo, lo veo esto, ustedes me ven. ¿Esta es una representación social? No. Son representaciones individuales, mentales, que tiene cada uno en su cabecita de lo que yo veo o lo que ustedes me ven. Pero si se toma fuerza este grupo de antropología del consumo y va adquiriendo mayor fuerza, mayor beligerancia, mayor presencia, entonces es una representación social. Ahorita somos muy poquitos. ¿Qué quiere decir? No es representación social, es evidente. No es una representación. Si fuera representación social, esto estaría lleno. No hay representación social y somos poquitos. Se puede convertir en representación social, sí, cuando ya la comparten todos y todo el mundo dice el estudio del consumo por distintos mecanismos es un estudio muy importante. Y es una representación social. Por lo visto, no es representación social aún en esta escuela. No más constato. Representación social es un determinado tipo de chamarra, de camisa, de vestido, de arete, lo que sea, me vale gorro. Hay representaciones, hay aretes que los ve, uno dice, representan algo inmediatamente. Un vestido, por ejemplo, el de un cura, es una representación social. El de un chamán es una representación social. El de un danzante es una representación social. Es decir,
son representaciones individuales que han cobrado fuerza y se han incrustado en la sociedad y ya las aceptan todo el mundo y ya no las necesitamos aprender, nos llegan por la misma relación social, la cultura en donde estamos inmersos. Y las representaciones sociales son elementos claves del proceso cultural, porque no todo en la cultura, no todo en lo imaginario social son representaciones sociales. Solamente aquellas que tienen fuerza social ya establecida logran representación social. ¿El precio del producto cuenta? Claro que sí cuenta. ¿Pero es lo único que cuenta? No. Los economistas estamos muy dados a decir precio del producto y valor de uso, valor y utilidad. ¿Cuentan eso? Sí, sí cuentan eso. ¿Son los únicos elementos? No, el sistema es mucho más complejo. Mucho más complejo. El precio es importante, indudablemente. ¿Que es el único que cuenta? Pues probablemente que no. Y ahí obviamente todo esto lo vemos con una cosmovisión, un imaginario social que tiene relatos. Cada consumo, cada forma de vestir es un relato a través de imágenes. Cada vez que voy a un mercado o a un lugar es un relato. El mercado me lo presenta y me lo organiza en términos de relatos. Aquí están los productos, nos van organizando. Son relatos. Y son relatos cambiantes. ¿Y por qué los cambian los relatos? Para que el relato ya no quede fijo y tengas que formar y conocer el nuevo relato. Y al conocer el nuevo relato vas pasando por otros lugares y ves al carrito cosas que no necesitas para nada. Pero en el nuevo relato que te organizan, la organización del supermercado, metiste 10 cosas al carro que si supieras dónde están y conocieras perfectamente el relato, de dónde están ubicadas, pues no las comprarías porque irías directamente a lo que necesitas. Y agregarías quizás alguna más. Pero como no te lo cambian, te lo van cambiando el relato, que es la organización, donde están, cuando vas echando al carrito, emociones, gustos, deseos y pulsiones te van generando. Y hay creencias y mitos. Todo consumo que tiene creencias y tiene mitos. Entonces hay construcción del objeto. ¿Qué es esto? No es nada. Esta es una botella. Es una botella de plástico que tiene agua. ¿Y cómo sé que es una botella de plástico que tiene agua? Porque ya lo sé, porque hay una representación social que me lo está diciendo. Pero es una construcción social. El objeto por sí mismo no es nada. Es una computadora. Es un teléfono celular. El teléfono celular es muy bonito porque expresa, me permite hacer lo que queremos. ¿Cuántos teléfonos celulares hay? Tantos como consumidores hay. Cada quien construye su teléfono celular a su manera, a su imagen, y le mete y le saca y le quita y le pone, ¿verdad? Según su riqueza y otra cosa. Pero el teléfono celular es una construcción. ¿Pero qué es este saquito? Una construcción mía. ¿Qué es mi camisa? Otra construcción, porque la combiné, la estoy construyendo. ¿Qué es tu blusa, tu collarcito? Otra construcción. Estaba allí. Y tú dijiste, me queda muy bien, lo voy a utilizar así, lo voy a construir de esta forma me va a quedar, les voy construyendo. Y los objetos no existen ajenos a la sociedad, no existen por sí mismos. Es un error que los economistas cometen. Los economistas son construcciones sociales. ¿Y qué es lo que hace la propaganda, la publicidad y el fetichismo? Enajenarnos para construir falsos objetos, imaginar objetos imaginarios, darles poderes imaginarios a los objetos que no tienen y nos hacen consumirlos. La enajenación, que es el fetichismo. Y en eso Marx tiene toda la razón del mundo. ¿Cómo consumimos nosotros? Pues consumimos en muchas formas, de muchos mecanismos. Por ejemplo, tenemos aquí los elementos principales, los 5 elementos principales. Es una síntesis del anterior. Y hay consumos que hacemos, por ejemplo, el número 1. Pues muchos consumos los hacemos más ligados a la seducción. El número 4 está más ligado al honor. El número 3 está más ligado a la riqueza y al poder. Y entonces alrededor de ahí nos estamos moviendo según la importancia del caso. ¿Y cuántas capacidades tenemos? Pues infinitas, porque ese espacio es infinito. Y un punto es infinito y tienes capacidades infinitas de colocar y reestructurar tu consumo en ese tipo de cosas. Pero los consumos están en un mercado. Y el mercado
Es un sistema complejo también de relaciones interactuantes entre ellos. Tiene una televisión como centro simbólico, hoy día. Bueno, ya no es la televisión, no es esto. Pero bueno, también la televisión, aquí me faltó poner el aparatejo este, ¿verdad? Que todo el mundo trae. Y que es un impulsador de consumo bestial. No solamente de consumo de estos aparatos, sino a través de estos aparatos nos inducen a consumir mil cosas. Entre otras cosas, nos inducen a consumir políticos e ideas políticas y propaganda y publicidad política de miles de veces. La televisión es un centro simbólico clave. Vivimos en una sociedad individualista. Nos creemos individuos. Nos creemos que cada quien somos algo propio, distinto, original, que existimos por nosotros mismos. Es más falso que eso, no existe nada. Es parte del fetichismo. Nos hemos creado individuos. Somos seres sociales. Somos totalmente seres sociales y totalmente seres individuales. Durante mucho tiempo la sociología y la antropología, durante todo el siglo XIX y casi todo el siglo XX, dije casi todo el siglo XX hasta que apareció la teoría de sistemas complejos, se vivió en una dicotomía. O eras holista, quería decir, la sociedad te determina, tú no eres nada como individuo, la sociedad histórica te determina como individuo, o eras individualista, que decía, yo soy todo como individuo y la sociedad no es más que suma de individuos. Y la antropología y la sociología se dividieron, y la economía como holistas o como individualistas. Hoy día sabemos que eso no es cierto, que las dos están jugando un papel muy importante, que no seríamos nada si fuera de la sociedad, pero que no somos exactamente el vil reflejo de la sociedad, sino que tenemos márgenes de acción y de estructuración dentro de la sociedad. Y eso lo sabemos por la antropología, lo sabemos por la biología, lo sabemos por la neurociencia. Ya cierra, ya no va a venir nadie. No creo que llegue nadie. No, es que están... Sí, ya. No, la puerta abierta la utilizo yo cuando... Por si alguien quiere venir, pues se dé cuenta que estaba abierto y que quiere venir. Pero ya no viene nadie, ya la cerramos. Ya, porque no tiene sentido. Entonces, la televisión, ¿cómo se llama? El individualismo. Miren, el cuerpo humano es muy complejo. Y el cuerpo humano es una relación de uñas, cerebros, narices, orejas, dedos, pies, barriga, lo que ustedes quieran, garganta. Y esa relación complejísima tiene millones de células, miles de millones de células que están cooperando. No es una célula egoísta, son células cooperadoras. Si mi célula del pie derecho no cooperara con mi cerebro, tendría un dolor en el pie derecho, el cerebro no registraría y habría problemas. Mi dedo se podría lastimar, pero se coopera. Cuando siente algo, manda una señal, la recibe el cerebro como dolor, y el cerebro como dolor me está diciendo, te duele el pie derecho, asómate a ver qué hay y cúralo. Dale un masajito, échale cremita, échale lo que sea, o ponle alguna cosa. Pues está diciendo, es un mecanismo de estructuración y de integración de una totalidad. Y tus células tuyas y las mías no son las mismas. Y la relación compleja se parece, las leyes son las mismas, pero las células no son las mismas y siempre hay diferencias significativas entre un caso y otro. Al nacer, nosotros tenemos, qué sé yo, la genética. La genética nos va a decir el tamaño de nariz, nos va a decir el tamaño, el color de ojos, el tamaño de las orejas, el color del pelo, muchas cosas. Lo que la genética no decide es el cerebro. El cerebro no se forma por un metaprograma como esto. El cerebro tiene un metaprograma, un programa que se programa a sí mismo y se construye a sí mismo. El cerebro no tiene un metaprograma que define el tamaño de la nariz. El cerebro se construye a sí mismo, se va formando solito. Entonces, el cerebro es complejísimo. Miles de millones de, ¿cómo se llama?, de células cerebrales, o sea, ¿cómo se llama esta? Neuronas. Y la sinapsis, cada neurona tiene varios puntos, quedan muchísimas sinapsis, son muchas más. No hay dos cerebros iguales en el mundo.
No ha habido dos cerebros iguales en la historia de la humanidad. Y el cerebro es una parte vital de la individualidad y de la parte vital de nosotros mismos. Entonces somos individuos. Ninguno de nuestros cerebros son iguales. Dos niños gemelitos de la misma, la misma, ¿cómo se llama? Donde se forman los niños. O sea, no separados, sino igualitos, están iguales en todo. Tienen igual las narices, los ojos, la boca, los dedos, el ombligo, todo lo que ustedes quieran igual, menos el cerebro. El cerebro no es igual, es distinto. Y cada uno se forma de forma distinta. Por eso los gemelos son distintos, son iguales y distintos a la vez. Entonces, somos individuales y somos sociales. Pero hoy día vivimos en una sociedad en donde el individualismo es gigantesco. Nos hace sentirnos individuos como si fuéramos productos de nosotros mismos y fuéramos seres por nosotros mismos. Y consumimos y actuamos como si fuéramos así, aunque no lo somos. Pero así nos queremos. Ese es producto de nuestra sociedad que vivimos. El concepto de espacio. Cada sociedad tiene su derecho, su idea de espacio y de tiempo. Ustedes los antropólogos lo saben mejor que nadie. El concepto de tiempo va cambiando. El tiempo aquí es un tiempo medido por reloj. Es un tiempo medido. El tiempo a nuestros lados no está igualmente medido por el reloj. El éxito como meta. La sociedad actual nos ha puesto, la sociedad capitalista de otras enajenaciones, que solamente es bueno aquel que tiene éxito en la vida social. Y todos jugamos al éxito como meta. Bueno, no todos, no todos por fortuna, pero es una visión muy compleja que no tengo tiempo de explicarla, pero proviene de una idea de tiempo y de espacio especial y de una idea de mercancía y de enajenación fetichista. Bueno, y el dinero como centro social. Fíjense un detalle muy interesante. ¿Quién es Dios? Por lo menos en la teología del Dios único, que son las grandes teologías, la judía, la cristiana, porque hay muchos tipos de cristianismo, la musulmana, las tres grandes teorías monoteístas. Para esas tres grandes teorías hay otras más, ya lo sé muy bien. No hay diferencia para mí, son diferentes y punto. Dios es el principio y el fin de todas las cosas. ¿Y qué es el dinero en nuestra sociedad? El principio de todo y el fin de todo. Es el fetiche de los fetiches. Es el centro del centro. Es el objeto de deseo por objeto de deseo. Entre más tengo, más quiero. Nunca me satisfago. Y es a través del dinero que ejerzo mis objetos de deseos, de consumo y de otras cosas. Entonces el dinero no es neutro. El dinero está jugando en mis placeres. Y entonces todo esto está girando el dinero y va a girar alrededor de un mercado dominado por el dinero, dominado por la televisión, dominado por toda esta publicidad. Y dentro del mercado, el mercado financiero es el que domina todo. Y dentro del mercado, el mercado financiero, individualismo, fetiche y cosas, se van a configurar todas estas cosas que vimos allá arriba. Me da sed el hablar. Modos de producción, entremos un poco a Marx. El consumo no está ajeno a la producción. Muy rápidamente, espero que ustedes hayan estudiado los modos de producción de Marx. Si no lo han estudiado, voy a dar un repaso muy rápidamente. Pero el modo de producción de Marx no es simplemente una relación entre infraestructura y superestructura. Es algo mucho más complejo que eso, ¿verdad? Así lo presentan los manuales, pero los manuales son manuales, no son ciencia. ¿No? Los modos de producción están en una ecología, tienen fuerzas productivas y tienen relaciones sociales de producción. La ecología, las fuerzas productivas son medios materiales y humanos y ecológicos, la energía, distintos tipos de energía que se tienen que utilizar, medios culturales. Los medios culturales son fuerzas productivas, sí. ¿Por qué? La forma de fabricar un reloj, ¿qué es? Es un medio cultural. La forma de organizar, de poner una empresa que fabrica relojes, cómo se establecen y cómo se organiza la empresa, es un medio cultural. Cómo se comunican los trabajadores que fabrican relojes, es un medio cultural. Entonces, los medios culturales son fuerzas productivas. Los medios intelectuales, ya no digamos, la ciencia y la tecnología es vital. Pero no solamente medios intelectuales, porque los medios intelectuales para organizar algo, para que funcionen, tienen que estarse en una organización. La organización es un medio
cultural, social. Las relaciones sociales de producción son vitales, implican acceso a las fuerzas productivas. ¿Quién tiene acceso a la tierra? ¿Quién tiene acceso al dinero? ¿Quién tiene acceso al banco? ¿Quién tiene acceso a la educación? ¿Qué tienes que tener para tener acceso a la educación? ¿Cómo se distribuye la fuerza de trabajo? ¿Cómo los sistemas y procesos de organización? ¿Cómo se organizan los procesos de organización? Y cómo se distribuye el resultado de los procesos de trabajo. ¿Quién le toca? ¿Cuánto te toca a ti como obrero? ¿Cuánto te toca a ti como director? ¿Cuánto te toca a ti como técnico? ¿Cuánto te toca como patrón y dueño del dinero? Es una distribución. Y eso está ligado a una infraestructura que tiene parentesco, religión, sistemas educativos, jurídicos, y hay una interacción completa entre las dos. Interacción compleja, no voy a tener más. Lo importante es que si aquí tenemos el modo de producción, el modo de consumo no está ajeno a estas cosas, está perfectamente ligado a un modo de producción. Y está ligado, y la forma de seducción, de fetichismo, de diversión, de pulsiones, deseos, necesidades, cambia según el modo de producción. Y si se van a una zona indígena que tiene un modo de producción, pues tienen un tipo de consumo distinto, tienen pulsiones, deseos y otras cosas. Sí, y eso está ligado a la superestructura, al parentesco, a muchas cosas. Es un sistema muy complejo, donde todo interactúa. Simplemente no es una relación precio-utilidad o precio-consumo, es mucho más complejo que eso. Por eso no me quiero mis colegas economistas. Porque ellos ponen muy fácilmente precio y cantidad de consumo, y hacen su curvita de demanda. Ojalá y fuera así tan fácil. Es mucho más complejo que eso. Entonces van ustedes a un medio indígena, y es un tipo de producción y es un tipo de consumo. Van ustedes a un proceso joven. Bueno, esa juventud, ¿dónde está? ¿En qué medio de producción está? Porque hay muchos modos de producción en México. ¿De dónde está? ¿De dónde viene esa juventud? ¿Qué clase social tiene? Y va cambiando, y va ligando, y va cambiando sus modos de producción y modos de consumo. Pero no es simplemente pertenezco a esta clase social y ergo esto. Es un sistema muy complejo, con interacciones, retroalimentaciones y fuerzas muy diferentes. Y el consumo está ligado a decisiones. Las decisiones están ligadas a sistemas de razonamiento. Y hay muchos sistemas de razonamiento. El sistema científico, por ejemplo, la deducción. Pongo una hipótesis y voy deduciendo todas las cosas. La inducción, observo las cosas y las cosas que observo y voy buscando generalizaciones. El cálculo, matemáticas, que es muy importante. La inferencia o la abducción. La abducción, ¿qué es? Ahí no viene, pero lo voy a explicar porque es muy importante. La abducción, si llueve, el piso está mojado. Es una deducción. El piso se moja. Veo el piso se moja y digo, ¿llovió? ¿Quién sabe? Si digo llovió, es una abducción. Don Alfonso, dígame, estoy en curso. Don Alfonso, estoy dictando una conferencia. No, quiere que le hablo como a la 1. ¿Le parece? No, su teléfono está, ¿cómo se llama? Su teléfono está descompuesto. Le tiene que hablar a la casa. Sí, gracias. Dice Aguascalientes. Entonces, veo una cosa y saco. Es lo malo de esos teléfonos. Y sí es importante hablar con ese señor porque es una persona, pero no tan pasa. Entonces, la abducción es muy común y es muy terrible. Por ejemplo, la abducción es el chisme. ¿Ya viste a fulanito con fulanita? O sea, andaban juntos, los vieron juntos. ¿Por qué se juntaron? Porque a lo mejor se cruzaron en la calle. Yo estaba en el café y llegó la fulanita en el café. Los vi juntos, sale toda una historia. ¿No? Un caso de abducción terrible y espantoso es el que tenemos con Lula. Tiene una casa. Bueno, primero no tiene una casa, existe una casa, ¿verdad? Y existe una compañía que da dinero. Ergo es un corrupto. La casa no está a su nombre, ¿verdad?
nunca ha vivido en esa casa. ¿Cuál es la abducción? Que sí se presentó un día en esa casa queriéndola comprar, sobre todo la quería comprar su mujer. Pero entre querer comprarla, haberla comprado o haberla sido regalada, hay una diferencia. Es una abducción de un elemento, saca una conclusión general. Las abducciones son juicios falsos, lógica falsa. El pensamiento social, hay muchas formas de pensamiento social, pensamiento mágico, pensamiento religioso. Y todo eso lo tomamos en cuenta a la hora de consumir, a la hora de tomar decisiones. Y esto es muy complejo. Lo que le quiero ver es que hay fuentes de poder, hay relaciones de consumo con modos de producción, hay todo el sistema de consumo. El sistema de consumo no solamente está ligado al modo de producción, sino está ligado al poder, está ligado también al trabajo. Es un sistema mucho más complejo. Hay que verlo completamente. Y obviamente todo eso hoy día está dominado por el dinero, Dios dinero. Formaciones sociales y valores de consumo. No más voy a ver esto, porque ya voy a ver dos cositas más. Miren, ¿cómo se forma el valor? Bueno, hay dos cosas de formación de valor. Una le dice Marx, y no la voy a trabajar ahorita, dice se forma por el trabajo, el valor trabajo. No discutamos. Hay algo de eso. Pero ¿cómo valoramos las cosas? Es muy distinto. Una cosa es cuánto trabajo requiere una cosa para formarse, y otra cosa muy distinta es cómo valoramos, cómo le damos el valor a las cosas. Y cómo valoramos las cosas es un sistema muy complejo. Yo sigo mucho los sistemas lingüísticos, me formé en la escuela de antropología estructural y que se formó en la escuela de Ferdinand de Saussure, que han estudiado la lingüística. ¿Estudiaste lingüística de Ferdinand de Saussure? Antropología social, pero no. Bueno, entonces, Ferdinand de Saussure dice claramente, yo estudiando estas cosas me leí un pedazo de Ferdinand de Saussure y dice, los valores se forman y se establecen igual que los signos, por medio de un sistema gramatical, sistemas de sintagmas y sistemas de paradigmas. ¿Qué es un sintagma? Un sintagma es una relación de cercanía. Aquí nosotros cuatro formamos un sintagma, una relación sintagmática de los cuatro. ¿Y qué es un paradigma? Tú estás aquí en este lugar. Vas a salir o vienes de tu casa. Eres la misma persona. Aquí configuras un oyente que le interesó el curso de la conferencia de consumo y está en la plática de consumo. Formas un sintagma aquí. Y ese sintagma te define la forma. Yo formo otro sintagma. Soy un profesor que viene de afuera de una parte. Pero también vengo de mi casa. Y en mi casa tengo otras relaciones. Tú tienes una hija de familia. Yo soy un abuelo allá. Entonces soy la misma persona, pero en dos sintagmas. Son dos relaciones diferentes. El mismo yo, en ese sintagma soy algo, tú eres algo, pero tú en tu casa, tú en tu familia, o en otro lugar de trabajo, o en el camión, es otra gente, otro sintagma. Y la misma persona, o el mismo significante en diferentes sintagmas, tiene una relación, es una relación paradigmática. Eso es para comprender la gramática, y comprender los sentidos del lenguaje. Pero dice Saussure, y yo lo seguí, el valor, nomás dice una frase, el valor se configura en la misma forma que el sentido en las palabras. Y siguiendo esa frase de Saussure, hice lo siguiente. Los objetos también tienen relaciones, y tienen relaciones sintagmáticas. Hay relaciones entre sujetos y objetos. Yo y esto, lo que hemos visto, todo lo que hemos visto. Hay relaciones entre objetos. Y hay relaciones paradigmáticas entre sujetos y entre objetos. Las relaciones sintagmáticas entre sujetos y objetos son el trabajo, la dificultad de producción. Para producir esto tengo que tener un trabajo. Tiene que pasar por un sintagma de cercanía, una relación de sintagma. Hay una estructura de la reproducción social. O sea, este objeto está formando sintagma con relaciones sociales. Hay un placer. Este objeto, al formar un sintagma, me está dando un placer, como ya lo vimos anteriormente, un gusto. Hay un deseo. Hay
hay un reconocimiento social. Es decir, yo con mis sintagmas, con mis objetos que tengo, la relación yo y esto, me está dando un reconocimiento social. Por ejemplo, ¿cómo me presentó Carlita aquí? Digo Carlita porque la conozco hace muchos años. Es muy difícil decirle Carla. No, y menos doctora Carla, porque no sé, tú me digas doctor, dime Carla. O dime profe, como me has dicho así. ¿Cómo me presentó? Como doctor. O sea, me presentó mis títulos como si mis títulos fuera yo. Es una relación. ¿Cómo la presentó ella? Y como le puse la doctora Carla. Doctora, alumnos, oyentes, o lo que sea. ¿No? Entonces, son relaciones. Y grado de rivalidad por el objeto. Esto es muy importante. Los objetos cobran valor, aunque no lo tengan. Si simplemente hay una rivalidad y hay dos tipos que se están peleando el objeto cobra un valor enorme. Un muchacho puede estar feo, pero si dos muchachas se comienzan a pelear por él, el muchacho comienza a adquirir valor y otros muchachos dicen, pues ¿qué le habrán visto? ¿Será muy guapo? ¿Será muy interesante? ¿Será que...? Y entonces el muchacho puede cobrar mucho valor. Simplemente, ¿y por qué se lo están peleando a las muchachas? Por envidia, a lo mejor nada más, entre ellas. Pero la envidia entre ellas, o los muchachos, lo mismo una muchacha puede tener, también es lo mismo de un lado que del otro. Un objeto puede tener mucho valor simplemente porque se lo disputan. Eso sucede. Un objeto no disputado se desvaloriza. Pero hay paradigmas. Hay fetichismo. El fetichismo es un paradigma porque me hace a mí mercancía de mi mercancía. Y entre la relación paradigmática que está la mercancía y la relación paradigmática que soy yo, formamos una relación paradigmática en la cual yo quedo transformado en mercancía. Soy mercancía de mi mercancía, objeto de mis objetos. Eso es Marx. Bueno, Marx. ¿Cómo se llama el cuate que aprendió Marx? ¿Cómo se llama el filósofo que aprendió Marx esto? ¿Cómo se llama? Se me olvidó, pero hay un filósofo que aprendió Marx. Pero Marx lo retomó y le dio sus variantes muy importantes. Hay la mística, hay la metafísica del objeto. Los objetos se vuelven metafísicos. La corona es un objeto metafísico. La corbata es un objeto metafísico. El baile ampón, el vestido ampón que usaban las mujeres antes. Hay dispositivos habituales. Todo lo que hemos visto, los hábitos que generan paradigmas muy fuertes. Y hay muchas cosas de ese estilo. Y todo eso implica relaciones entre objetos y objetos, implica una relación de sintaxis y gramática de los objetos y de los objetos. Formamos una sintaxis y una gramática de los objetos y de nosotros con los objetos. Y esa sintaxis, esa gramática es la sociedad de consumo. Y implica el objeto valor, se valoriza. Este conjunto de elementos complejos van a dar, su relación sintagmática y su relación paradigmática van a dar valores. El valor es un poquito más complejo, no voy a meter en eso, ¿no? Todo lo que vimos tiene una ética, tiene un poder, tiene un deseo, tiene un fetichismo, un animismo, y se van conjugando todo ese tipo de cosas en formas complejas, interactuadas. Por eso comencé con la teoría de sistemas complejos, porque todos los sistemas complejos y van configurando una valoración del objeto que es cambiante. Que es muy cambiante. Y todo eso no se da sin una cultura comunitaria. Esos más elementos que no tengo. Hay un yo. O sea, somos individuos, somos sociedad. Pero como individuo intervengo en la sociedad y la sociedad me interviene a mí. Y también un conjunto de relaciones en donde el fetichismo del objeto juega un papel muy importante, donde la identidad y el reconocimiento juegan un papel muy importante, donde el grado de rivalidad, no solamente hay un fetichismo del objeto, hay un fetichismo social. O sea, yo no soy Juan, soy el título que tengo, es un fetichismo social. Y el fetichismo social, si tengo el grado de doctor, luego soy listo. No sé.
Puede ser que sí, puede ser que no. Tengo una formación más elaborada, eso sí, sin ninguna duda, pero no quiere decir eso. Y hay el trabajo como diputado y la estructura social, hay un sistema complejo. Lo que les quiero señalar es que el valor no es una cosa simple, el deseo no es una cosa simple, y lo que usamos y nos vestimos no es una cosa simple. ¿Y qué pasa con nosotros? Tomamos una decisión y nos damos cuenta, nacimos en una sociedad, y es la parte social, es el holismo, la sociedad me está sobredeterminando, y esa determinación yo juego un papel, que a veces me doy cuenta, ¿verdad? Generalmente es inconsciente, a veces me doy cuenta, y cuando voy a comprar una cosa siempre pienso que la compré yo por mi deseo, mi gusto. Pues sí, también hay una parte de eso, pero en un sistema mucho más complejo. Estos son los sistemas de clasificación de meriduras que no voy a detener porque eso va a ser. Pero lo que queremos ver es esto: el individuo, sociedad y cultura. El individuo no existe solo, vive en conjunto de relaciones sociales, vive en una cultura y vive con circunstancias y eventos. ¿Cómo me he visto? Pues depende de las circunstancias en que esté vestido, en donde voy. A una fiesta, a una conferencia, a un café, qué sé yo, a una reunión social, a un mitin político. Y en el mitin político me he visto según si voy a hablar o no, o voy a oír. Muy distinto, ¿verdad? Y los políticos se visten distintos en el mitin. Si el mitin es un mitin ¿cómo se llama? De empresarios y de banqueros, que si es un mitin de campesinos vestidos es distinto, y lo vemos todos los días en la televisión. Las relaciones culturales. ¿Cuáles son los operadores simbólicos ofrecidos por la cultura? Sí, la cultura es muy importante. ¿Qué pienso? ¿Cómo pienso? ¿Qué elementos de capacidades tengo para pensar? Pues depende de la cultura donde estoy yo. Cuando yo estaba dando clases en esta escuela, en la ENA, hace muchos años, allí en el museo, ¿cuántas escuelas de antropología existen en el país? La ENA, la de la Ibero, la nuestra de la UAM Iztapalapa, y creo que una o dos en los estados. 10 años antes, ¿cuántas existían? Nada más. Si tú eras de Chihuahua y querías estudiar antropología, ¿podías estudiarlo? Muy difícilmente. Tenías que trasladarte a la Ciudad de México, a la ENA, hacer un relajo. Cuando yo nací en mi tierra, Aguascalientes, yo soy de Aguascalientes, ¿cuántas universidades había? Exactamente igual a cero, ni una. ¿Cuántas preparatorias había? Una. La preparatoria oficial que existía, la preparatoria del Estado, que existía desde la época de Porfirio Díaz, la que fundó Porfirio Díaz, la misma. ¿Cuántos estudiantes tenía la preparatoria? 500, 800, no llegaban a 1000. El Aguascalientes de hoy, ¿cuántas universidades tiene? Como 5. Los estudiantes de Aguascalientes que queríamos estudiar, ¿qué teníamos que hacer? Pues venir al Distrito Federal o ir a Guadalajara, es la única alternativa que había. ¿Verdad? ¿Cuántos salíamos a estudiar al Distrito Federal? Muy pocos. Salía un camioncito en la noche, cuando venían las vacaciones, porque las horas de entrada eran las mismas, los horarios eran los mismos. Salía a las 8 de la noche, hacía 12 horas el camión. Y con un camión, al principio, bastaba y veníamos todos los estudiantes. Luego fueron 2, luego 3, luego 4, luego 5. Luego cambió todo. Luego cambió todo. ¿Cuántos abogados había en Aguascalientes? 30, 40. ¿Cuántos hay ahorita? ¿Quién sabe? ¿Cuántos economistas había? Ninguno. El primer nacido en Aguascalientes con título de licenciado en economía soy yo y lo presumo. Lo presumo mucho. ¿Cuántos economistas había? Ninguno. ¿Cuántos contadores públicos había? Ninguno. Yo conocí al primero. Y lo conocí ya cuando yo estaba en preparatoria, se recibió. Entonces, era otro mundo. La gente quería estudiar antropología, no. ¿Por qué? Ni siquiera sabía que era la antropología. Y aunque hubiera sabido, un muchacho aguascaliense tenía oportunidad de estudiar antropología muy bajas.
Ahora tienen oportunidades de antropología. Sí hay antropología ya en la Universidad de Aguascalientes. Sociología de los sentimientos también mucho de antropología. Es otro mundo. Entonces, ¿cuáles son las disposiciones de conocimientos que tengo? ¿En qué sociedad estoy? ¿Cuántos libros de antropología había? Cuando yo comencé a dar mis clases de antropología, esta clase que era mito, religión e ideología aquí en esta misma escuela hace muchos años, pues tenía problemas. ¿Por qué? Porque apenas comenzaban a salir, gracias al Fondo de Cultura Económica, los primeros títulos de Lévi-Strauss. Entonces, por fortuna, apareció la antropología estructural de Lévi-Strauss y la podíamos utilizar. Ahora, ¿cuántos libros tenemos de Lévi-Strauss? Todos. ¿Y qué dicen hacer los estudiantes para tenerlos? Nada, yo se los mando por correo. Nada, ¿cuántos libros de antropología teníamos en la ENA? Pues no sé, algunos cientos. ¿Cuántos libros de antropología se tienen en una biblioteca? En mi biblioteca. Yo creo que tengo una biblioteca más de los que de antropología normal, no de antropología histórica, tenía la ENA en aquel entonces. Cientos, ¿no? Hay, no sé si la sigan, pero hay en Facebook antropología, quién sabe, no me acuerdo cómo se llama antropología, y a cada ratito aparecen nuevos títulos de antropología, libros de primera calidad, muy buenos. ¿Cómo se formó la biblioteca de la UAM? Hace 40 y pico años, 45 años, se fundó la UAM. Yo soy porque soy casi fundador. No sé. Primero apenas estaba el edificio de la biblioteca, que fue uno de los primeros que se hizo, por fortuna. ¿Cuántos libros había? Muy pocos. ¿Qué hacíamos? Cuando salíamos al extranjero, en vacaciones, los que salían al extranjero, se les daba una lana. Y les decían, tráete libros, ¿qué libros? Los que tú quieras que sean buenos, convenientes. Y el profesor siempre salía 2, 3, 4 libros, los que salían al extranjero, o iban invitados, o lo que sea. Cualquier viaje de un profesor se aprovechaban para decir, tráete libro. Y se traían los libros. Y así formando la biblioteca. Si yo les recomiendo un libro, si antes quería yo un libro, primero enterarme de la existencia era bien difícil. Tenía que enterarme, ya viste el libro fulano, que sí me platicaron, me acabo de enterar de un libro que salió en tal lugar, no estoy muy seguro cómo se llama, y cuándo va a llegar. Pues si va bien, entre 2 o 3 años lo podemos conseguir. Ahorita, ¿cuánto tiempo se tarda? Unos minutos en Amazon, si tienen dinero. Y si no tienen dinero, se pueden tardar más porque pueden tener que buscarlo por otro lado. Y no todos los libros nuevos están. Pero en unos minutos en Amazon lo sacan y si tienen dinero lo piden y les llega 3 días después a su casa. Y si está en Kindle, pues un segundito después les llega. No hay que esperar años. Cuando yo estaba en la universidad, en economía, no existía biblioteca de economía. Cuando existió la primera biblioteca de economía de Tulum, en un lugar, ¿cuántos edificios, libros tenía cuando se fundó? Yo iba yo como en tercer año en la Escuela de Economía, cuando se fundó la Biblioteca de Economía de la Escuela de Economía. Había tenido unos 200, cuando mucho, ya nos pareció un avance. Queríamos estudiar un libro de economía, teníamos que ir a la Biblioteca de Hacienda, a la Biblioteca del Banco de México, a la Biblioteca y ahí encontrábamos y otros libros. Nos enterábamos de ellos por los periódicos, y cuáles periódicos no podíamos tener más que los periódicos mexicanos. Y de pronto llegaba algún compañero con el libro, se pavoneaba con su libro. De verdad, era un nuevo que le había llegado al extranjero, que le habían mandado, que había ido al extranjero y había comprado. Entonces, qué envidia, porque no hay forma de fotocopiarlo, no hay fotocopias. Entonces, el mundo, la sociedad donde vivimos, te da una cultura y te da un acceso a instrumentos de conocimientos, de análisis, de formación gigantescas, que no se tienen ahorita. ¿Cuántas informaciones tienen ustedes sobre México y sobre los ritos, mitos de México? Miles. Yo en mi casa tengo sobre ritos y mitos de México una colección vieja de unos 25 o 30 libros, nada más dedicada a pura antropología simbólica mexicana.
pura etnografía. En fin, entonces el individuo está ligado a la cultura y está ligado a eso, y a las circunstancias y los eventos donde vive. Yo y mis circunstancias de utilización, y obviamente a las relaciones sociales que tienen. Todos tenemos relaciones sociales distintas y tenemos formación distinta, aunque estemos en la misma sociedad. Entonces somos individuos en una cultura, en relaciones sociales, en circunstancias y eventos, y en estas tenemos relaciones de valor, yo y con los otros valores, yo y en lo social y los valores, los procesos, signos y símbolos, sistemas de comunicación, legitimidad social, valoración, que forman valores y que nos conducen, nos forman, nos dan un pensamiento rápido, nos forman, sin darnos cuenta a veces, el pensamiento rápido no se forma sin darse cuenta uno, nos conduce al valor. Y la cultura, como saben, aquí sí lo tiene que acá, es un hecho complejo. Tiene cosmovisiones, tiene valores, tiene religión, tiene creencias, tiene conocimientos, tiene emociones, utopías, y tiene un conjunto comparado. Y en todo eso, en esa cultura, implica que el consumo es un medio para satisfacer necesidades, pero satisfacer necesidades en ese sistema complejo, un sistema de comunicación, un sistema de identidad personal y grupal, implica un estilo, formas, ritmos y valores, que todo se puede dedicar, puede contener una estética, no necesariamente. Es un sistema complejo adaptativo, hay muchas gentes que trabajan, que tomaron muchas gentes, es un sistema muy complejo de interacciones. Muchas gracias. Sí. Pueden preguntar lo que quieran. La única pregunta mala es la que no se hace. Bueno, era muy importante que el profesor Castañ abriera estas conferencias, que fuera de cierta forma padrino de este proyecto de una red de estudiantes de antropología del consumo, justamente por esta visión de lo complejo, pero no solo como en el dicho, sino de todo este esfuerzo que ha hecho durante hace varios años por encontrar todos esos elementos que están jugando a la hora de estudiar una práctica que pudiera parecer tan simple como el consumo, pero en realidad está llena de un montón de elementos que te dan una amplia riqueza. No sé si les gustaría hacer alguna pregunta. Comentarios. ¿Algún comentario? Ustedes es lo importante. No, tú también, tú lo bueno, dices aquí, todo mire. Así estamos explicando. Los soltamos. Buenas tardes. Soy jurista, egresado aquí de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Quisiera saber dónde en este esquema estaría el gusto como la contracarga al consumo. ¿El qué, perdón? El gusto. Ahí está. Ajá. Placer, gusto y emoción. Okay. Y no tendría como un rol un poco más protagónico. No solo como un subelemento casi secundario, no sé, por lo menos así lo he estado percibiendo. No. Sí, no, las dos cosas son ciertas. Aquí no es nada secundario. Aquí no hay nada secundario. Es un sistema complejo, donde hay muchas cosas que están interaccionando. Lo primario o lo secundario no lo determina este cuadro. Lo determina el momento en que tú te haces encuentro. Una vez que tú ya naciste en una sociedad que te hizo sentir y vivir tus necesidades biológicas y humanas en una forma determinada, que se sienten distintas en México, que en Francia, que en China, que en Japón, y obviamente y nos da una formación distinta a esas cosas, te va a formar un placer y un gusto, ¿verdad? El gusto, ¿de dónde viene? Viene en términos neurológicos de un sistema que tenemos en el cerebro que se llama sistema de recompensa, sistema límbico. El sistema de recompensa, hay cosas que se llaman dopaminas y otro tipo de drogas que llegan ahí y dan placer y dan alegría. Un francés que come chile no le va a dar ningún gusto. Y esta porquería que le va a dar un disgusto terrible. ¿Por qué? Porque su sistema de recompensa está ligado a mapeos neuronales diferentes que se van formando en la historia del individuo. La historia social del individuo le va formando un gusto. El gusto es este sistema complejo neuronal ligado que tiene como centro el sistema de recompensa. Pero no es un gusto tranquilo, muy
y es un gusto que se vaya a formar así como dices en el clásico. Es un gusto complejo, que va formando según las partes. Una vez que está formado el gusto, pues claro que es muy importante. Una vez que tienes determinado gusto, pues claro que es muy importante y va a determinar mucho de lo que vas a hacer. Claro. Pero el gusto está ligado a la seducción. Igual la seducción, pues, según el país, las sociedades, las seducciones son distintas. ¿Qué es lo que tú vas a regalar? Pues según el país, las relaciones van a dar. ¿Cómo sientes que vas a agasajar a alguna gente? En China se agasaja de una forma distinta a lo que agasajamos en México. En la Ciudad de México agasajamos de forma distinta a lo que se agasajamos en Aguascalientes, por poner el sitio de Natal. En Aguascalientes agasajamos de forma distinta a las zonas indígenas de Chiapas. Entonces se van formando gustos distintos, pero una vez formado el gusto es muy importante, igual que las pulsiones y los deseos que están abajo. Lo que quiero poner aquí en este punto no es la importancia, sino es el factor complejo que nos está jugando. Y en ese factor complejo, tú puedes tener mucho gusto de vestirte con una chamarra en especial, pero si vas a una ceremonia ritual, a lo mejor te tienes que poner cosas que no te gustan, pero que las marque la ceremonia ritual. Por eso hablamos de el honor y distinción. ¿Por qué? Porque tienes que vestirte de acuerdo con la distinción y con el honor que marca la ceremonia ritual. Y aunque no te guste, te tienes que vestir así, porque si no, te vas a deshonorar. Y no siempre haces lo que te gusta, ¿verdad? Pero el gusto es muy importante, no tengo ninguna duda. Lo que está aquí puesto, el hecho de que esté fuera del centro, no quiere decir que no sea importante. El gusto tiene que ver mucho con el fetichismo. ¿Qué te gusta? ¿Cómo nos ha fetichizado, ¿no? El sistema, ¿verdad? Y cómo las cosas nos han hecho suyas. Ese es el gusto, pero sí tiene mucha importancia el gusto, claro. Y aquí está como sistema complejo, no como jerarquía, ¿verdad? Y por eso, fíjate, aquí está lo que pongo aquí. Como el 1 tiene mucho que ver la distinción, el 4 tiene que ver el honor, el fetichismo está en el centro, el 3 tiene que ver mucho con el fetichismo tiene que ver mucho con el gusto. O sea, hay muchos mundos en los que te puedes mover y nosotros como consumidores nos movemos alrededor de esos mundos en formas distintas. No tenemos un espacio fijo. En un momento estamos en un espacio, en otro momento estamos en otro espacio social. Claro, entonces contra el gusto. Pero el gusto no es el determinante, es un factor muy importante, pero no determinante. Esa es mi opinión. Yo un par de cosas. Dentro de esta estructura determinante del consumo, se anotan varios elementos que son importantes. ¿Cuál de ellos es el más importante, el que define a los otros? Un poco, sí, un poco como en el sentido de esta situación en donde debe haber un definitorio, uno que marque de alguna manera. Ajá. En la sociedad actual es este. El rey que manda todo es este, el dinero. Ajá. En esta sociedad que se va globalizando, se notan ciertas tensiones, ¿no? Con otras formas de organización o con otras formas de valoración del consumo. Hay una tensión permanente. ¿Qué se hace para fracturar esa tensión, ¿no? O sea, ¿qué se hace para permitir que este determinante dinero sea el que influya o decida sobre el resto de los determinantes que en otras sociedades o que en otras culturas tienen otro peso? Esa es una pregunta. Vamos una por una, sí. Si no me hago bolas. Puede ser el número de preguntas si quieren, nada más y una vez una. No me hago bolas. Y hay que contestarlas todas. Mira, no hay un factor determinante. Cada sociedad y cada elemento va poniendo factores determinantes en un momento determinado. Es una sociedad compleja y pluricentrada. Ahora, date cuenta, por ejemplo, un aspecto fundamental en otras sociedades, el honor. El honor era tan importante que había duelos.
Y el honor era cosa de vida o muerte. El honor cuesta la vida, ¿no? Defender tu honor era cuestión de vida o muerte. El honor hoy día ya no existe. ¿Cuántas gentes conoces que se hagan a batirse en duelo por honor? Ya no existe eso. ¿Por qué? Porque el honor pasó a ser mercancía y pasó a ser un elemento simplemente valorado en dinero. ¿Cuánto vale el honor? Sin embargo, durante siglos o milenios, el honor fue un aspecto vital. La sociedad actual está dominada por el dinero. Y nuestros gustos están dominados por las necesidades del dinero. Por eso puse la televisión como centro simbólico y mercado financiero, como centro clave de todo ahí. Está determinado por dinero. Hasta el honor se cuantifica en dinero. Hasta la religión se cuantifica en dinero. Todo se ha hecho en dinero. Y todo se ha hecho el Dios que nos determina. Y la configuración que tiene el dinero sobre nuestra personalidad, sobre nuestra individualidad, sobre nuestra mentalidad, es gigantesca, aún en los que estamos en contra de esto. Porque vivimos en sociedad, no estamos ajenos a con los que estamos en contra totalmente de este absurdo, de esta enajenación gigantesca. Vivimos en una sociedad enajenada del dinero, como nunca había existido. El dinero siempre ha tenido un papel importante. Poderoso caballero es don dinero. Te recuerdo un verso que me aprendí en la secundaria. Me gustan mucho los versos que me aprendí en la secundaria. Y todavía en el viejo español antiguo. O sea, voy a pronunciarlo por el viejo español antiguo. La F como H. Entonces, mucho face el dinero e mucho es de amar. Pero todavía no existía la I. Face correr al cojo e al mudo hablar. Al pobre face rico e hombre de prestar. O sea, si ya en la vieja sociedad española, que todavía no sé, con el español antiguo, el poderoso caballero es don dinero, se tenía este dicho. De todas formas, junto al dinero, esta sociedad presentaba, había otros valores muy importantes. La religión, la creencia en Dios, era vital. El honor era vital. Ahora nada más es la vital. ¿Quién gana las elecciones? Pues cuenta mucho la lana, ¿verdad? ¿Y en función de qué están las elecciones? O en función de la lana. ¿Por qué tantos empresarios están acercándose a López Obrador? ¿Porque creen en López Obrador? No. Porque si López Obrador gana y tiene posibilidades de ganar, hay muchos negocios que hacer con él en todas las compras del sector público. Y ahí no son muchos negocios, son negocios de miles de millones de pesos. Y de muchos miles de millones de pesos. Es lo que interesa. Entonces, vivimos en una sociedad marcada en el centro por el dinero, donde, por fortuna, no toda la sociedad se deja dominar totalmente, pero el centro dominante es el dinero. Si me preguntas, pues saqué mi billetito de 20 pesos que traigo aquí. Es el centro, es el Dios de la sociedad actual, ¿verdad? Y es, como te dije, es Dios, el principio y fin de todas las cosas. Esa muchacha, bonita no es, pero qué bonitos ojos tiene. ¿Verdad? Ese chavo, ay, qué sangrón es, qué pesado. ¿Ya viste el garrazo que anda? Perdón, son frases comunes que hemos oído. En donde quiera. Poderoso caballero del dinero. ¿Verdad? Es el caso. En la sociedad actual, el dinero se ha llegado como centro social político de una forma verdaderamente impresionante, como nunca ninguna sociedad había llegado anteriormente. Pero no es el único elemento, es un elemento central dentro de un sistema complejo. Es la centralidad de un sistema complejo. Y no es la única centralidad, es la centralidad más importante, pero la única. En tus relaciones personales, pues, tenemos todos por fortuna muchas relaciones personales en donde el dinero no es lo fundamental, por fortuna todavía existe eso. Pero existen todavía ese tipo de cosas. Pero la sociedad con el dinero. No sé si contestaste tu primera pregunta. La segunda. Sí, bueno, la segunda tiene que ver con esta concentración de riqueza que existe a nivel mundial. Constantemente se hablan de estudios de Oxfam respecto a la concentración de la riqueza que existe en ciertos sectores, una clase social. Una clase social, un grupito chiquitito, que es un pedazo de una clase social. Y hay
hay un elemento de proyección de poder a partir de esa concentración de riqueza. Y hay un elemento, digamos, de modificación de sus prácticas de consumo. O sea, no sé si pueda abundar un poquito más en ese tema, porque me da la sensación de que no vivimos una realidad parecida, ni ellos ni nosotros. Su cosmovisión de ellos y la cosmovisión de nosotros no tiene nada que ver, por lo menos la tuya y la mía, y la de Carlita, no sé la de ustedes porque no los conozco. No tiene nada que ver, son cosmovisiones completamente ajenas. Este cuadro presenté y presento fuentes de poder. Tiene muchas fuentes de poder, toda la relación. Y el centro de todo, no es por casualidad que puse el signito ese, y lo puse con pesos que equivocado debe ser dólares. Ni siquiera dólares, porque el dólar está bajando, el signo de dinero. Y efectivamente hay muchos trabajos, no solamente los que tú mencionas, hay muchos trabajos muy buenos, entonces tengo varios que te los puedo mandar, donde hablan de una concentración de dinero en unas cuantas personas, como yo no creo que había existido, sino desde la época de los reyes europeos, que tenían una concentración de poder y una concentración de poder gigantesca. Creo que desde entonces no había existido una concentración de poder tan fuerte. Porque el capitalismo ha sido muy variable. Al principio fue muy duro, como lo menciona claramente Engels, y no solamente Engels, hay muchos estudios mucho más elaborados que los de Engels, muy posteriores, que demuestran lo duro que fue la construcción del capitalismo en los países desarrollados, Inglaterra, Francia, Alemania, en todas estas partes, y lo miserable que vivían muchísimas clases trabajadoras. Pero hay un detalle que hay que reconocer: vivían muy fregados, pero vivían mejor que antes, mejor que como peones de leva, por ponerlo como siervos, vivían mejor que antes. No todos, pero muchos de ellos mejoraron. Tuvieron acceso a bienes de consumo y acceso a medicinas y a médicos y otras cosas que antes no solían, aunque era absolutamente imposible. Luego vino las dos guerras, bueno, que es una guerra en dos pedazos, en mi opinión, dos partes. La primera y la segunda no son Primera y Segunda Guerra Mundial, sino primer episodio de la Guerra Mundial y segundo episodio de la Guerra Mundial, la misma. Es mi opinión y la de muchas otras gentes que sí, no tengo. Y a la salida de la guerra vino un periodo que se le llama a la francesa la treintena gloriosa, y a la inglesa la época de oro del capitalismo. Y eso tuvo una característica muy interesante: un crecimiento el más alto que se ha dado en la historia de la humanidad. Nunca en la historia de la humanidad había crecido tanto, ni antes ni después. Son 30 años, de 45 a 75 aproximadamente, por ahí anda, según recuerdos por ahí anda. Y con una característica: la presencia del bloque socialista y la presencia de fuertes partidos de izquierda en Europa sobre todo, pero en el mundo también y en Europa, y la amenaza, generaron un sistema que se le llamó fordista, no siguiendo el viejo Ford, sino por otras causas, como tengo tiempo de meterme ahorita en ellas, en donde los salarios de muchas gentes aumentaron y hubo un crecimiento amplio, el más alto del mundo, y una repartición de, si bien es cierto, los de arriba se quedaron con la mal tajada gorda, los de abajo y los del medio se quedaron con una muy buena tajada, o sea, hubo un reparto de dinero muy importante. Se formaron las clases medias en el mundo. Fue la época que ahora AMLO quiere imitar cuando dice en su programa el desarrollo estabilizador. Es esa época como se vivió en México. Podemos organizar un día de desarrollo, yo lo viví, lo conozco muy bien. Entonces la conozco. No creo que sea repetible, en fin, pero fue una época con muchas ventajas. Luego vino la contrarreacción muy reaccionaria del neoliberalismo y cambió todo eso. Y conforme vino la relación, en esta época de la época de la treintena gloriosa, hay que ver un detalle. En esa época se establecieron para el sistema financiero una cantidad de limitantes muy importantes. Se dividieron los bancos en bancos de segundo piso, bancos de primer piso, y se estableció un sistema de regulación muy, muy fuerte en todo el mundo.
muy fuerte. Llegó la contrarrevolución neoliberal y eliminaron los controles. Se dejó libre el mercado financiero, por eso está puesto como central. Se dejó libre el mercado financiero y el mercado financiero creció. No me voy a explicar, todo eso lo he estudiado mucho. Creció, impuso su voluntad, impuso sus condiciones a todo el mundo, a todo el mundo. Es el poder tras el poder. Los políticos que AMLO llama, ¿cómo se llama? La mafia del poder, no son más que los representantes de este grupo. Y son los títeres, los representantes. El verdadero mafia del poder es el sector financiero, en mi opinión. Y entonces han impuesto este tipo de dominio y han impuesto un capitalismo diferente, porque ha habido muchos tipos de capitalismo, en donde el grueso de la población se dice, el grueso del crecimiento económico se queda en el 1%. ¿Tú has trabajado el libro de Stiglitz? ¿El malestar en la globalización? No, sobre la distribución del ingreso. Te lo voy a mandar, se los puedo mandar, el libro de Stiglitz, es un libro de economía muy bueno, donde te explica muy bien todo el proceso económico, social y financiero, de cómo el crecimiento económico en este momento es distinto y se concentra en el 1%, es un exceso. Aproximadamente que es menos del 1%, ni siquiera el 1%. Y ese 1% forma un grupo muy especial. Es una parte de una clase social más amplia y forma la élite de la élite de la élite del grupo más amplio. Y ese 1% no es un grupo homogéneo. Porque ese 1%, una parte está con Trump y otra parte está contra Trump, por ejemplo, poniendo el caso ahorita, ¿no? Pero forman eso, ya han formado un capitalismo actual que tenemos, concentrador de riqueza y que genera fenómenos como Trump y que genera fenómenos muy fuertes. ¿Por qué? La concentración de riqueza es tan fuerte, por muchas causas que no tengo tiempo de explicar, pero sí he estudiado, que las clases medias están desapareciendo, se han golpeado muy fuertemente las clases medias. Y esas clases medias o clases bajas, altas de obreros se sienten desamparadas y se buscan en el imaginario de salir de sus cosas gentes como Trump o gentes como la extrema derecha europea que está surgiendo. O sea, las cosas no están ligadas solamente a esto, sino tienen complejidad y naturalmente están generando un tipo de consumo con la televisión, con todas estas cosas, con toda la publicidad muy importante. Y los tipos de consumo funcionan, pues sí, por ejemplo. ¿Por qué vino la crisis pasada? No la de ahorita, sino la del 2007-2008, por la burbuja de inmobiliaria. ¿Y por qué vino? Una de las causas por qué vino la burbuja inmobiliaria. Porque como los obreros, en este crecimiento de acumula un pequeñísimo porcentaje de la población se queda con todo, la explotación como nunca se había dado antes, para poner en términos de más una tasa de explotación gigantesca. ¿Por qué? Porque para que la gente tuviera posibilidad de consumir, hubiera mercado y hubiera crecimiento, les daban crédito. Los créditos que ya conocemos. No solamente para comprar casas, sino para comprar otras cosas. Y entonces el dinero, la economía se mantuvo a base de créditos. Y un día tronaron. Agosto del 2007. Para ponerle fecha exacta. ¿No? Y luego se extendió. Una crisis en la que apenas, quién sabe si se va a salir, pero apenas se comienza a salir hoy. Pero proviene todo esto, y todo esto tiene contradicciones. Mi profesor, que era Baudelaire, nos repetía muchas veces en clase una frase que nunca olvido porque muy repetida. Toda sociedad tiene contradicciones y conflictos, no hay sociedades sin conflictos. Y toda sociedad debe elaborar para su ajuste y su reproducción procesos para resolver los conflictos. La sociedad que no tiene mecanismos para resolver los conflictos truena y desaparece. Vivimos ahorita en una sociedad de conflictos muy fuertes. ¿Se resolverán? ¿No se resolverán? ¿Cómo se resolverán? No sé. Pero sí vivimos en una sociedad, no solamente con los conflictos sociales y de acaparamiento, te recuerdo el clima, te recuerdo muchas cosas. Y lo que sí es cierto es una mundialización que ya no puede seguir como estaba antes. Lo que propone Trump es peor que lo que estaba antes, no es la salida, es peor que lo que estaba antes, pero Trump, y no solamente Trump, sino la derecha europea y de otros lados, muestran que la mundialización tal y como existe no tiene salida. Entonces, pero ¿ha habido soluciones a los conflictos? Sí. Siempre las hay. ¿Cuáles serán hoy día? No sé.
Pero las soluciones no siempre son buenas. Te recuerdo que muchas soluciones a conflictos nacionales se resuelven con un golpe de Estado y una dictadura militar. O sea, no siempre la solución es deseable por nosotros de la Más comentarios, preguntas, lo que ustedes quieran. Sí, en el asunto que comentaba de la centralidad del dinero, me pregunto... El eje, la centralidad fundamental, no es la única centralidad. Sí, pero este énfasis que hizo, ¿no? Respecto a poderosos señores del dinero. Me pregunto, por ejemplo, si dentro de esta propuesta o se escapa la posibilidad de analizar grupos sociales que utilizan monedas comunitarias o monedas sociales alternativas complementarias, pensando justo en que hay que satisfacer las necesidades, o sea, la alimentación, el sentido, digamos, lo básico, que se están planteando otras formas de consumo, que no sean necesariamente a través de... No otras formas de consumo, otras formas de mercado, que conducen a otras formas de consumo. Sí, en el sentido de que trata de vincular más la relación entre el productor y el consumidor, incluso se utiliza la palabra prosumidor, pensando en que queda en un circuito más cerrado el productor, que a su vez consume lo que otros productores de ese circuito le ofrecen. Estoy buscando mi tumín. Aquí traigo. Los metumín es una de las cosas que tú hablas. Aquí quiero que traía mi tumín, ya lo dejé en la casa. Pero siempre andaba con mi tumín. El tumín es una de las monedas que estoy enseñando. Mira, sí, hay cosas nuevas que están surgiendo. Las cosas nuevas no son ni buenas ni malas, tienen de las dos cosas. Lo que está aquí, lo dejo para la biblioteca, se lo voy a facilitar. Está en este libro, Dinero, Trabajo y Poder. Mucho de lo que está aquí para lo que quiera ver en la biblioteca. Acabo de escribir un libro nuevo que se llama Símbolos del Dinero. Y el capítulo primero está dedicado al Bitcoin y a todas las criptomonedas. Desde el punto de vista antropológico. No está fácil, pero se puede leer. Las criptomonedas. Lo que tenemos son nuevas monedas que están haciendo. Pero estas monedas, hay dos tipos, hay muchas cosas en estas monedas, son sistemas complejos. El Bitcoin, una de las causas por las cuales tiene ese florecimiento, es todo el lavado de dinero del mundo. Uno, todo el dinero criminal. Los criminales y los lavadores de dinero encontraron el Bitcoin en el mundo ideal, porque es un dinero es un dinero que no tiene, ¿cómo se llama? Que no tiene control de un banco central, y en donde el uso anónimo para una gente que lo sabe manejar bien es fácil, una vez que lo hace. No es muy difícil aprender a manejar el uso anónimo del Bitcoin. Y entonces, pues, muchísimas operaciones de lavado de dinero y de dinero criminal y de dinero sucio político, como que hay por donde quiera, pues les encanta el Bitcoin y lo siguen usando. El Bitcoin sigue subiendo para arriba. Y cuando digo Bitcoin, estoy hablando de todo tipo de criptomonedas, es decir, monedas controladas no por un banco central, sino por algoritmos matemáticos de computadoras. Además, esos algoritmos matemáticos de computadoras están funcionando más porque el creador, que no se sabe quién es, se supone que es un japonés, pero no sé, nadie conoce ese japonés con ese nombre, que yo creo que, me imagino, no sé, es un grupo, no es una persona. Tuvieron la buena fachada de ponerlo gratis a libre, el modelo, la base fundamental del modelo, del algoritmo es libre. Entonces lo han adaptado para muchas cosas y salen nuevas criptomonedas. Ha habido dos clases de monedas nuevas. Unas al estilo Bitcoin, con variantes de distintas cosas, y otras al estilo el que mencioné ahorita, ¿cómo se llama? El Tumim. El Tumim era una tesis genial, magnífica, de una compañera nuestra de la UAM, una muchacha que estudió el Tumim, hizo un trabajo directo. Yo le digo Madame Tumim. Una muchacha magnífica, sensacional, muy inteligente, muy agradable, muy lista. A través de ella conocí el Tumim y funciona muy bien. ¿Y qué es lo que está solucionando el Tumim? Pues está solucionando problemas de moneda en mercados donde no hay moneda.
La moneda está concentrada, acaparada por Banco de México y tiene un costo. Y ellos decidieron hacer su moneda para facilitar todos los intercambios. ¿Cambia esto? Pues sí y no. ¿Por qué? Porque ellos producen lo mismo. Simplemente cuando los tumines van y dan vuelta, no solamente los tumines, hay otros muchos de esos parecidos. No tenemos tiempo de meternos en todos ellos. Pero hay muchas monedas de ese estilo, ¿no? Ayudan y la gente vive sin el dinero, sin este dinero, y vive más libre, y es muy sano, porque las ayudas fomenta mucho. Entonces hay que fomentarlo. Y ayuda. Hay otro dinero, por ejemplo, en Guadalajara, otro trabajo de otro compañero antropólogo de la UAM, que se llama el tiempo dinero. Dinero tiempo. Una construcción, una opción. Y se juntaron, esto fue muy diferente, se juntaron gentes, sobre todo profesionistas, y dijeron, una hora es una hora. Entonces hay abogados, hay economistas, hay médicos, hay dentistas, hay loqueros, hay todo en ese grupo. Entonces tú necesitas, tú vas con un loquero y te da una hora de trabajo, con un abogado, con un médico, y te da una consulta. Y tú le pagas con un documento que sea 15 minutos de consulta, 20 minutos, lo que dura la consulta. Y con ese documento, él va con el mismo grupo a otro, hay documentos ya están hechos, ¿no? A otro lugar, y dice, pues a mí me pagó este otro, te pago con este, y sirve para pagarse un servicio de servicios profesionales entre ellos. O sea, hay muchas cosas. Los bancos del tiempo, gracias por corregirlo. Muchas gracias. Entonces, hay muchas cosas que son muy positivas, por ejemplo, tú mismo, los bancos del tiempo, estoy totalmente a favor de ellas. El Bitcoin se presta. Yo me refiero a la parte del análisis, o sea, entiendo que el Bitcoin sí está muy en la dinámica del sistema. Hay de todo en el Bitcoin, también hay el Bitcoin para cosas sencillas y para parecidas a bancos de tiempo y otras cosas. Pero también el Bitcoin tiene tanto éxito, una de las causas de tanto éxito es porque se presta magníficamente. Sí, bueno, entonces pensaba más bien en estos grupos sociales que justo están criticando el sistema e intentan modificarlo. No tanto en esta idea de la moneda complementaria como puede ser de al final van a comprar fábricas que utilizan la moneda, no, sino más bien en el sentido que decía de productores, sobre todo de alimentos, o sea, de bienes de primera necesidad, que intentan consumir entre ellos mismos, o sea, generar redes de producción y de consumo, pero fuera de esta lógica. Hace muchos años, cuando yo era activista político, tuvimos esa idea. Nunca la llevamos a cabo. Se puede llevar a cabo. Estábamos ligados con el viejo sindicato electricista, el viejo y viejísimo sindicato electricista, y estaba yo ligado a grupos campesinos, de movimientos campesinos. Y teníamos la idea, no se hizo porque se murió, ¿cómo se llama? El dirigente sindical, el que fue el viejo sindicato electricista, viejo, se fue un raro, lo conocimos en el momento. Pero teníamos la idea de establecer mercados que pasaran sin intermediarios de ninguna especie y que pusieran a los trabajadores de los sindicatos, digamos, pasados primero el viejo sindicato electricista, el sindicato de electricistas, el SME, y ligados a los grupos campesinos para que vendieran directamente los productos campesinos y los campesinos tuvieran acceso a algunos servicios de esos trabajadores obreros y también hubiera el dinero, no teníamos todavía la idea del común, que corresponde un poco a lo que tú señalas, o sea, que son ideas viejas, que en otras partes del mundo, por ejemplo, yo sé en Ecuador, se han implementado, se han llevado mucho más adelante de lo que nosotros tenemos. Se puede llevar y son muy buenas. Nada te impide. No es fácil esto lo que tengo, pero son ideas viejas, nuevas, que ahora tienen la idea de estas monedas y la idea que facilitar mucho que son estos sistemas. No todo es mierda en esto, ¿no? Y que puede llevar adelante. Perfectamente imposible, perfectamente factible. Simplemente no es fácil, pero es deseable. Es muy bueno. Es muy bueno. No exactamente el Bitcoin. El Bitcoin tiene de todo, ¿eh?
Y una de las secas veces de Bitcoin es más por la facilidad, ¿no? Porque facilita la criminalidad más que porque, más que porque facilita lo que tú quieres establecer. Pero el Bitcoin también tiene sus partes positivas, por favor, no hay que juzgarlo en blanco y negro porque eso no funciona. Tengo un libro también que acabo de escribir sobre Bitcoin analizado. Ese que viene por el... Bueno, Juan Carlos, unos 15 minutos, esperen. 15 o 20. Ándale, muchas gracias. Buenos años. Entonces, tienen todo esto, pero el Bitcoin tiene una ventaja maravillosa. Te permite y te abre un mundo de posibilidades. Para el crimen y también para el no crimen. No todos escriben el Bitcoin, por favor. Y los algoritmos estos pueden funcionar para muchas cosas. Y los jóvenes que utilizan estos algoritmos abren un mundo. Estamos en un mundo cambiante. Y esos algoritmos se pueden utilizar para facilitar y organizar lo que tú señalas. Algún día los quisimos organizar nosotros, no pudimos, pero ojalá lo hagan ustedes. Pero la idea es buena y la idea existe desde hace tiempo. ¿Tú sabes cuánto es la diferencia entre lo que recibe un campesino y lo que tú pagas por el producto del campesino? 10, 20 veces. O sea, puedes llevar, si se organizaran estos mercados bien adecuados, podrías llevar mercancías a menos de la mitad de precio, ganando más el campesino. Que se puede. Ya se ha hecho en otros lugares, ya se ha hecho parcialmente. Y ahora con estas ideas y con estos algoritmos se facilita. Los algoritmos son libres, ¿eh? Yo no sé utilizarlos porque no me he metido a eso, pero sé que existen y sé que son libres. Y conozco un compañero que lo está utilizando para otras cosas. Y ustedes están cuando más agarros. Yo tengo una pregunta también. Bueno, no, sí, pregunta, comentario. Pregunta lo que quieras, crítica también se vale. No, bueno, no, todavía no tengo crítica. Pero se vale, claro, se vale. ¿Cuál es la importancia que tendría que la visión antropológica, o que lo que usted llama incluso la visión antropológica, se acerque a estos temas? ¿Por qué los antropólogos, por qué los sociólogos tendríamos que estar viendo temas de economía, temas de consumo, de poder? Ahorita le pregunto la contraseña. Desde su perspectiva, ¿cuál es esa importancia? ¿Dónde está la importancia? El mundo es complejo. Los economistas, como economistas, vimos una parcialidad. Pero esa parcialidad es incompleta y esa incompletitud nos lleva a errores gigantescos. Errores muy graves. Pensar que el consumo es simplemente una relación de precio y cantidad y deseos. Pues sí hay el precio, cantidades y deseos, pero es mucho más complejo eso, ¿no? Y los deseos no se mueven como dicen los economistas neoclásicos, sus curvitas muy bonitas, para nada corresponden a la realidad de ese estilo de cosas. Y si lo que yo acabo de decir solamente fuera válido una quinta parte, créanme que se derrumba toda la teoría neoclásica del consumo, aunque por la quinta parte que fuera válida, no quiero todo, por la quinta parte que fuera válida. Las otras teorías tendrían que arreglarse y tomar en cuenta otras cosas que no se tomaron en cuenta, que tomamos en cuenta. Y tenemos un mundo a comprender muy importante, que ya no se comprende desde una sola ciencia. El positivismo y la lógica lineal no es disciplina recta, es decir, causa, efecto, causa, efecto, causa, efecto, causa, efecto. Y el positivismo dieron sus frutos muy importantes, yo no tengo nada en contra de ellos, hay que reconocerlos y hay que seguir utilizándolos. Pero el mundo se ha hecho complejo y ya comprendemos que comprender los pedacitos no es comprender el todo. No somos el todo, no somos la parte, somos parte de todo. Somos parte y somos todo, tú y yo, ella, todo, esto, todo. Somos parte de un todo y todo de un parte. Son las dos cosas. Y eso nos lleva a otra visión, a otro paradigma académico y de la organización. Nos lleva a otra comprensión del mundo.
Y los antropólogos tienen mucho que aportar ahí. Mucho que aportar porque el antropólogo se dedica a estudiar al hombre como es, sin ponerle peros, tal y como es. Y comprenderlo tal y como es. No es la diferencia entre el antropólogo y el filósofo y nosotros, es el filósofo se pregunta quién es el hombre o qué es el hombre. El antropólogo se pregunta eso. Se pregunta cómo es el hombre. No quién es. Quién es, no sé, no me interesa. ¿Cómo eres tú? ¿Cómo es el grupo fulano? ¿Cómo es el grupo regalo? ¿Cómo es el grupo regalo? ¿Cómo está y cómo lo describimos? Y no le pongo mi punto de vista ni mi ética. Voy a comprender la ética de él tal y como la tiene. Su organización social tal y como la tiene. Su religión tal y como la tiene. No con la mía ni con mis puntos de vista, sino comprenderlo tal y como es. Eso ayuda mucho. Eso ayuda muchísimo, 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 muchísimo. Hace años tengo un libro que se llama Antropología Simbólica y Neurociencia. La encontré hace años porque me encontré con estaban viendo con un profesor en Canadá, con un profesor, se tomó el teléfono y me di cuenta que era largo. Y agarré un libro de un neurocientífico muy bueno. Y, ¿cómo se llama? Tengo un amigo Al que había salido los nombres. Antonio Damasio, que se llama El error de Descartes. Y me puse a ojear. Y dije, hijo, qué interesante está esto. Y cuelga el teléfono y dice, me tienes que prestar este libro. Para sacar una fotocopia, me pasó interesante, y me voy a leer. Y encontré que lo que hacían los neurocientíficos correspondía mucho a lo que hacían los antropólogos simbólicos. Que se entraban y se embonaban y se reforzaban mutuamente. Lees a los neurocientíficos hoy día y utilizan mucho los antropólogos y muchas de las cuestiones del lenguaje. Entonces, la multidisciplinaridad ha enriquecido enormemente a todos. Y para hacer multidisciplinaridad, hoy tenemos el método LOF, que nos ayuda a los sistemas complejos. Entonces, tenemos una visión de un alcance mucho más allá de nosotros. Y eso no solamente para la antropología, para la sociología, para la neurociencia, para la matemática, tenemos otra matemática, que conjugar de otra forma distinta, y otros alcances muy distintos. Y eso nos lleva a la física. Al final de cuentas, ¿qué somos? Si no máquinas, ¿cómo se llama? De vapor, máquinas energéticas. No máquinas de las anteriores, son más máquinas energéticas. Nuestro contenido del ser humano y nuestra forma de actuar. Hay mucho de máquinas energéticas. Y la teoría de termodinámica nos ayuda mucho. Entonces, no es nada fácil este sistema de la multidisciplinaridad, pero hay que intentarlo y hay que hacerlo. Y sí nos permite ver otra perspectiva y otros alcances, que si te quedas en la pura antropología, no vas a ver. Si te quedas en la pura economía, no vas a ver. Es mi opinión. No sé si así es cierto, pero esa es la teoría de sistemas complejos de hoy día, que está creciendo de forma exponencial. ¿Hay algún otro comentario? Luis. Pues yo les agradezco sinceramente la invitación y el placer que me dieron de estar con ustedes. Pues el agradecimiento es para usted, profesor. Bueno, yo voy a quitar esto. Aquí hoy mismo.